Buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Gracias a las personas que ya nos están sintonizando. Soy Nidereli Díaz y estamos aquí en Sombra del Aire, pues una vez más para conversar sobre algo que nos apasiona, que es la literatura. Entonces, pues en esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales, muy inteligentes y sabiondos, conocedores, entonces nos van a ilustrar sobre pues un tema muy apasionante dentro del mundo de la narrativa, que es el tema de la construcción de los personajes, ¿no? Porque bueno, sí tenemos una historia, pero cuando escribimos narrativa, insertar un personaje en esa historia, pues no es tan fácil y tan obvio como parecería, ¿no? Sino que bueno, hay detrás de eso y ahorita ellos nos van a ilustrar al respecto. Nuestros invitados, hay detrás de ello pues una arquitectura, una construcción de esos personajes para que sean verosímiles dentro de esa historia, ¿no? En fin, pues yo muy emocionada como siempre, muy contenta de tener la oportunidad de estar compartiendo aquí con estos dos personajes. Y bueno, les voy a decir quiénes son. Pues tenemos a Héctor Vargas en primer lugar. Entonces, bueno, para quienes no conozcan a Héctor, nació en Benjamín Hill, Sonora, en el 72. A los 4 años después de desordenar los tipos de una imprenta, fue llevado a Puerto Peñasco, donde aprendió a leer, escribir e inició su afición por la lectura. A los 17, en un viaje en un barco camaronero, decidió por las letras que lo aproximaran a explicar la sensación en la experiencia. Fue en Mexicali, su ciudad natal, donde concretó la osadía. Escritor intuitivo, inició a colaborar en los 90 en la revista Ahí te ves. A principios de los 2000 publicó en la página ficticia.com. Desde 2015 colabora aquí con nosotros en Sombra del Aire, con su nombre de pila y bajo los seudónimos Ecum Domitor, Eleuterio Buenrostro, Mabel Pinos y bueno, recientemente otro. Fue seleccionado para participar en la antología Sombra del Aire 2022 y 2023 y recientemente publicó su libro El inefable juego de los tricómatas. Eh, bueno, siendo un escritor inquieto, sigue en busca de ordenar los tipos que un día desordenara. Y por supuesto, pues aquí tengo su novela, maravillosa, por cierto. Pero bueno, ahorita si él nos quiere platicar un poquito más o ahondar al respecto, pues abierto el micrófono. Por otro lado, tenemos a Eduardo Omar Joni Escandón. Él es originario de la Ciudad de México, ingeniero en sistemas, autor de Códex Obsidiana y Cósmicos Espejos Humeantes, participante desde los 90 en talleres literarios bajo la guía de diversos escritores. Textos suyos fueron primer lugar, segundo lugar y tercer lugar en diversos concursos como Teresa Magazine 2020, Nictelio sexta edición, El Ojo de UK, categoría Poesía 2022, Booker Awards 2021. Publica constantemente en plaquettes, revistas físicas, virtuales e internet como Cósmica Fanzine, Espejo Humeante, Revista Rito, Casa del Tiempo, Entropía, Fantasma, Penumbria, Teresa Magazine, Nocturnario, Trinando, Catabasis, Poetómanos, Teoría Omicron, etcétera, además de En Sombra del Aire, por supuesto, y ha sido seleccionado para participar en diversas antologías. Él imparte talleres de escritura para la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México, pertenece a la generación 2020-22 de Soconusco Emergente y prepara su primera novela en la actualidad. En fin, pues tenemos, como ya habrán escuchado, invitados de lujo. Invitamos a las personas que nos están sintonizando por medio de nuestra fanpage de Facebook, pues que nos comenten, que nos pongan comentarios, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, pues también, pues los invitamos a que se las externen a nuestros invitados, a ver si alguno de ellos quiere contestarla, que seguramente sí. Y también se valen porras y saludos y esas cosas bonitas, que pues como siempre nos motivan mucho. En fin, vamos a tener pues varias rondas, ¿no? Y pues ya entrando en materia, ¿no? Además de que nos van a compartir pues alguna de sus obras, alguno de sus cuentos o relatos. Entrando en materia, en esta primera ronda, pues me gustaría que revisáramos
¿De dónde vienen los personajes en la ficción? ¿Al personaje le sucede una historia o es la historia la que amerita la creación del personaje? Es decir, ¿partimos de un personaje interesante o se nos ocurre una historia y buscamos, construimos el personaje para que encaje con esa historia? Luego, cuéntenos cada uno de ustedes cómo ocurre en sus procesos creativos como narradores. De acuerdo con sus propias reflexiones y bagaje, ¿cuáles son las características que deberían de tener los personajes en la ficción? Como ven, pues abrimos boca pues con un gran bocado y bienvenido Héctor Vargas, adelante. Muchas gracias por cederme la palabra, Nidia. Muchas gracias también por invitarme una vez más a estar aquí en esta charla, que se presta muy interesante desde el momento en que me llegó la invitación y que miré el tema. Me agradó mucho. La pregunta, ¿de dónde vienen los personajes en la ficción? A pesar de que suena muy retórica y que podríamos entrar a muchas discusiones de si la ficción existe o no existe. Para mí, y como lo dijo Nidia, como soy un escritor intuitivo, a lo largo de mi formación he tenido que estar leyendo mucho acerca, yo no tenía pues eh, estudios y tenía que buscarme y abrirme espacio para poder saber si lo que estaba escribiendo y como lo estaba escribiendo era la manera correcta. A veces cuando leí El perfume de el personaje Grenouille, recuerdo que yo pensé que así eran mis relatos, ¿no? O sea, muchas veces sin técnica, pero yo trataba de mostrar la emotividad en ellos. Y la parte más importante precisamente de una historia es el personaje. En mi caso, yo he manejado muchos tipos de personajes, entre ellos algunos que son ficticios o le he dado, por ejemplo, también vida a objetos, ¿no? En la música me ha gustado mucho cuando a un contrabajo yo le di vida como si fuera una persona y ese tipo de cuestiones. Entonces, a pesar de que la pregunta suena muy retórica, ¿de dónde vienen los personajes en la ficción? Para mí, la ficción no está fuera de la realidad. Yo pienso que se conjuga y eso también lo vine aprendiendo precisamente escuchando a otras personas que hablaban acerca de teorías literarias y ese tipo de cuestiones. Entonces, para explicar un poquito eso, me voy a ir a una explicación que da Ramón de Ruinart, en donde él pregunta precisamente que si el Quijote existe. Dice, el Quijote existe y en la plática se escucha como que todos comienzan a decir si existe o no existe por cuestión de la ficción. Dice, bueno, si no existe, entonces ¿por qué se han hecho películas? ¿Por qué existen pinturas? ¿Por qué existen canciones? Entonces, dentro de lo que yo entendí en esa plática en ese entonces y que a mí me llenó mucho porque quise agarrarme de esa parte porque yo no tenía precisamente la formación que me enseñara ese tipo de cuestiones, me agarré de algo que él llama la materialidad en donde para mí la ficción es eso que dije en un principio, ¿no? Que no está fuera de la realidad, sino que la complementa. En esa materialidad llamada ficción, el personaje existe, tiene un tiempo interno, un tiempo externo, cuestiones que yo tuve que comenzar a aprender a lo largo de mi trayectoria en donde, para explicarlo, el tiempo externo o histórico, refiere a la época o al momento en que sucede. El tiempo interno es en el lapso en que ocurre la historia que se está contando, ¿no? Y además de eso tiene un espacio. Entonces, ¿de dónde vienen los personajes? Pues yo pienso en esa cuestión, ¿no? De, de, de la ficción misma. Vienen de ese mundo maravilloso en donde al encontrar un personaje uno puede explayarse en su historia, ¿no? Yéndome a la segunda pregunta, que es al personaje le sucede una historia o es la historia la que amerita la creación del personaje. Em, el personaje tiene que ser una fórmula muy eficaz. Eso es lo que yo pienso. Para mí, dado que yo no tengo formación, para mí las dos cuestiones ameritan ser utilizadas. Tanto el personaje le sucede una historia o es la historia la que amerita la creación de un personaje. Precisamente ahorita comentaba acerca de uno de los cuentos que yo quería incluir
en donde yo conocí a un personaje que escribía en un papel sin tinta y a mí se me hizo muy interesante, entonces yo quise crearle a él una historia, pero también ha sucedido de que cuando a mí se me ocurre una historia y que no tengo todavía el personaje, agarro el personaje y lo extraigo para poderle dar esa vida. Y sobre todo, que el personaje debe tener su psicología, debe tener muchas cuestiones y también la forma en ser contado nos abre la posibilidad del personaje. Por ejemplo, algo en el perfume, por ejemplo, en el perfume. ¿Por qué nos enamoramos del personaje? Nos enamoramos del personaje de ese perfumista precisamente porque el narrador nunca menciona que él mató a las personas. Él, cuando está contando la historia, si vuelven ustedes a leer el libro, se van a dar cuenta de que explica que está sucediendo cierto tipo de cosas, pero él nunca dice, este personaje es el que mataba a las personas. Por eso nos enamoramos de él. Acabo de leer un libro muy, muy bueno que me dejó muy marcado. Se llama Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y está contando sobre un mundo posapocalíptico en el que ella lo cuenta en tercera persona, lo cuenta en tercera persona precisamente para no entrar en el panorama que tiene que ver con la historia, ¿no? Sobre las características que debería de cubrir los personajes en la ficción. eh, mm, bueno, ya creo que ya lo dije, ¿no? Para mí tiene que ser real y obedecer a todas las leyes que el escritor como demiurgo o creador de su mundo lo implique. Perdón si mi explicación no, quizás no es académica, pero es lo que yo he aprendido acerca leyendo y tratando de construirme como escritor. Muchas gracias, Héctor. Pues qué interesante. Digo, ahí comentábamos hace un instante que hay mucho que hablar sobre este tema, ¿no? O sea, es apasionante, es profundo, es impresionante. Entonces, pues vamos a ver qué nos aporta Eduardo. Eduardo, bienvenido. Eh, ¿De dónde vienen los personajes de la ficción, Eduardo? ¿Al personaje le sucede una historia o es la historia la que amerita la creación del personaje? ¿Cómo ocurren tus procesos creativos como narrador? ¿Y cuáles son las características que deberían cubrir los personajes en la ficción? Adelante. Claro que sí. Primero, antes que nada, muchas gracias, Sombra del Aire, a ti, Nidia, a César por la invitación, por poder participar acá. Muchas gracias por las publicaciones, la difusión que han dado los escritos. Y bueno, ¿de dónde vienen los personajes? Te voy a decir, de cualquier lugar. Es más, yo juraría que a tus espaldas en este momento hay un muñeco que te observa y si lo metió en narración platicaría cosas muy interesantes sobre tu proceso mismo creativo, las personas que entran y salen, o los libros, una máquina de escribir. Igual pueden ser los padres, hermanos, hijos, tíos. Nada más que mucho cuidado. Ya tenemos algunas advertencias. Pues, oyendo a Harry, pues ya vimos que a Woody Allen no le fue muy bien al escribir la vida amorosa y sexual con sus parejas. Hay que tener mucho cuidado con los personajes de la vida real. Hay que trasladarlos y a veces es más útil inclusive fusionarlos con varios. Surgen también de dónde? De los sueños. Muchas veces también de los sueños se generan unas mezclas muy interesantes de algo que queremos invocar, llevar y colocar por escrito. Los sueños es otro lugar del inverosímil. ¿Por qué? A ver, yo escribo mucho de género especulativo y a veces lo especulativo implica, pues, escribir sobre monstruos, sobre lo inefable, sobre seres extraterrestres, seres liminales o seres que no puedes describir y que son tus personajes y pueden ser los protagonistas o no, pero están allí, entonces también implican todo un reto. Hay otro lugar que también surgen constantemente y muchas veces, a veces también cuando somos escritores primerizos, los usamos recurrentemente, particularmente cuando buscamos aprender a escribir por imitación, los estereotipos. Digo, tenemos el estereotipo del valiente héroe espacial, el cowboy, la femme fatal, y se pueden usar y son valiosos, inclusive ya posteriormente si estamos haciendo farsa, estamos haciendo alguna cuestión con esos, digamos, subgéneros o rutas de la escritura, donde queremos también inclusive dar homenajes. Están los arquetipos también, y entre los arquetipos están los arquetipos clásicos, el héroe, y todo lo que maneja cambia alrededor de ello, como está también actualmente el viaje de la heroína. Entonces, son elementos que surgen.
E inclusive hay veces hay otros ramas en las que son bastante despreciadas en ocasiones, pero siempre son muy válidas. El fanfiction. El fanfiction ya viene con todo un universo de personajes construidos que tú puedes ampliarlos, mejorarlos o ahondar en elementos que les faltaban. Y así nos podemos seguir. Entonces podemos mezclar todo con todo, buscar. Los personajes nos rodean. Y bueno, ¿de qué pasa si la acción amerita el personaje? No. Tal como lo dijo correctamente Héctor, somos demiurgos de la palabra. Voy a manejar así. Entonces, en ocasiones podemos hacer que nuestro personaje, sujetarlo por completo a una historia y volverle un títere y decir que no hay arco porque lo que le sucede es la historia que queremos que contar. En otras ocasiones, más bien buscamos precisamente en ese personaje que tienen adentro, algo necesita y se genera el acto ante el conflicto y se transforma. Y en otras ocasiones, si eso llega a suceder con noveleta, pues los personajes se vuelven independientes, se apropian de la historia y nos conducen muchas veces. Ahora, sí hay una cuestión aquí que es importante y es una parte de los debates, que efectivamente es la historia conduce al personaje o el personaje conduce a la historia. Lo que sí es que digamos que el personaje es lo que logra hacer que la historia tome cierto rumbo. No es lo mismo estar frente a un asalto y ser una persona completamente pasiva a que sea un superhéroe. Eso va a determinar rumbos muy distintos de lo que va a suceder con la historia. Entonces, bueno, pues, también el mismo personaje, con sus características, su carácter, su personalidad, determina la historia. Es una cuestión que va mano con mano muchas veces. Ahora, ¿qué pasa con el proceso creativo? Aquí viene un tema que siempre nos va a dividir. Nos va a dividir entre aquellos que son completamente, los que llaman pansies en inglés, el ahí se va, yo improviso, lo que salga, mis dedos dictaminarán, o sea, improvisan la escritura, o aquellos que son los planners, los planeadores, los que planean todo, escriben todo el detalle y demás, que inclusive son capaces de echarse 30 hojas de perfilamiento de un personaje para un cuento. Entonces, ¿qué sucede? El proceso creativo corresponde a cada uno de nosotros encontrar el conjunto de herramientas para crear el personaje, que además va a estar caracterizado por algo. También de lo que queremos escribir. Si es una narrativa corta, no hay mucho para perfilar. No hay mucho para ahondar, porque quizá tengamos notas que no vamos a meter, pero no hay mucho para colocar. Y menos en microficción. Pero si es largo, pues probablemente hagamos todo un diseño, y una estrategia, y cruces de vida, timelines y demás de los personajes, cómo interactúan. Entonces, ¿cómo me sucede a mí? Depende de lo que tenga enfrente. Veo la convocatoria, a veces puede ser, sí, hombres lobos, o puede ser la momia. Pues al menos ya tengo dictaminado un ambiente, una temática o cierto personaje. Entonces, eso dispara la historia. En otras ocasiones, tema libre. Francamente, a veces me siento y lo primero que escribo es una frase, pues una frase poética, puede ser el niño, la niña, Juan, un hombre, y es lo que dispara todo lo demás. Y hay ocasiones en que también ves algo en la calle o traes una emoción, porque también no escribes el personaje, se escribes una emoción y buscas a qué personaje depositarle la emoción. Entonces ahí depende. El chiste como escritor es que domines tus herramientas y vayas aplicando y sean efectivas en el contexto en el que estés. De las características, voy a mencionar 3 sin describirlas todavía. Primero, de preferencia, todo personaje tiene que ser memorable. No nada más es el acto narrativo, las peripecias. Hay algo en el que se nos quede. Tiene que ser consistente. No es posible que mágicamente de un párrafo al siguiente, de una palabra a la siguiente, un personaje que era tímido, ahora es el supercampeón. Tiene que suceder. Y además sea narrable. No todo es narrable todo el tiempo. Emociones, sensaciones, visiones. Hay cuestiones palpables que el lenguaje puede quedar corto o de repente lo que realmente significa, lo que no podemos escribir en el caso de la monstruosidad, es difícil. Entonces tenemos que también saber hasta qué grado podemos narrar y hasta qué grado podemos aplicar. Ahí la dejo por el momento. Pues interesantísimo la aportación de los dos, y muy interesante, muy padre y invariablemente, o sea, yo estoy de acuerdo con los dos en cuanto a que, bueno, a veces amerita una cosa, ¿no? El personaje que nos encontramos en la calle o en los sueños o donde tú quieras, amerita, o sea, merece que le escribamos una historia, ¿no? Y que se presta para eso además, porque es muy interesante el personaje per se. O también se nos ocurre una historia y ya de ahí partimos para crear este personaje un poco ad hoc a la historia, ¿no?
bueno, ad hoc entre comillas, porque se supone que tendría que ocurrirle, debería de ocurrir un arco dramático, ¿no? En esa historia, ¿no? Debería de partir el personaje de un punto A y llegar a un punto B, ¿no? Y entonces ese camino de cómo va a llegar de un punto a otro es nuestra historia. Entonces, muy interesante, ¿no? También en cuanto a esta cosa de los personajes planos, los arquetipos, ¿no? Y los arquetipos versus los arquetipos y cómo logramos esa profundidad en los personajes, ¿no? Porque tampoco puede ser un personaje que sea totalmente plano en cuanto a que no haya cambios o no tenga contradicciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos enamoramos de los personajes precisamente, ¿no? En sus contradicciones, porque nos identificamos precisamente, somos seres contradictorios. Pero bueno, muy feliz, digo, me da vueltas la cabeza, pero vamos a continuar y voy a leer algunos de los comentarios que ya tenemos aquí. José Rodolfo Espinosa, puro talento. Nidia, Héctor, Eduardo, un placer escucharlos. Un abrazo, José Rodolfo, y también talento del otro lado, evidentemente. Victoria, buenas noches, siempre es un gusto estar con Sombra del Aire y sus invitados. Victoria, un abrazo fuerte. Carlos Galicia, saludos. Jessica Rengifo, muchos corazones, corazones de vuelta, Jessica. Orlando Valdés, aplausos. Héctor Vargas. Manny Martínez, buenas tardes, saludos desde León, Guanajuato, muy interesante tus comentarios, Héctor. Saludos, Manny, y bueno, ya nos contarás de Eduardo, ¿no? Alejandra Díaz Márquez, buenas noches, los escucho acompañada de un chocolate. Salud, Alejandra, qué delicia. Y Raimundo López, Dios te bendiga, hermano. En fin, amén, ¿no? Vamos a continuar con esto de los personajes y esto de las historias, la ficción y la narrativa. Y pues vamos a darle paso a pues un cuentito de Héctor Vargas. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Yo me estaba debatiendo entre tres cuentos que tienen que ver precisamente con la creación de personajes. No voy a leer, ya no temo escribir en la oscuridad sin tinta, pero me gustaría que si se echan un clavado ahí a Sombra del Aire puedan leerlo, porque está muy interesante y si entienden lo que trato de explicar. Y pues la creación de ese personaje fue algo que me ocurrió de la mitad de la ficción del escrito para atrás y de la mitad en adelante es pura ficción ya creada al haber conocido a este personaje. El cuento que voy a leer se llama Las peripecias del señor Ñ y aquí le estoy dando vida a la letra H y a la letra Ñ precisamente. Es un cuento corto, por eso lo elegí para poder tener el tiempo necesario. Las peripecias del señor Ñ. Este lo escribí con el seudónimo de Mabel Pinos. El señor Ñ es el mejor amigo de la señora H. Comparten memoria de cuando niños y que eran llamados con el adjetivo minúsculo. No recuerdan de cuánto tiempo, pero saben que el destino los había juntado porque los dos, a su manera, eran letras inadaptadas. Ñ, en esa amistad excluida, era quien por su corto alcance, al referir palabras, sufriera más las consecuencias, pero a pesar de ello se desenvolvía con carácter y siempre fue un signo de buen desempeño. Un día de letras sueltas, la señora H amaneció triste y no podía expresarlo con palabras. Cabe redundar en este preciso momento que la señora H es muda. Ese día permaneció en su cama, echada y sin ahínco, cuando el señor Ñ hizo su arribo. Se preocupó por su estado. A modo de señas, la señora H se hizo entender. Dijo que se sentía mal por no encontrar una palabra que los emparentara a ellos dos como amigos cercanos. Nunca había pasado por ella tal pensamiento, porque creía que la amistad va más allá de simples palabras, pero estaba decidido a encontrar esa conjunción de letras que cumpliera con lo que la señora H solicitaba, la obligada para la hermandad. Dudaba de su desempeño por su condición de corto alcance, pero la amistad estaba por encima de lo que aquella aventura literaria trajera en consecuencia. Fue todo un reto para el señor Ñ salir de su encerramiento. Su amistad duradera lo empujó a visitar lugares lejanos, a salir de España, rebuscar en papiros viejos y alfabetos olvidados que le abrieran el campo de lo legible.
Llegando a América, se buscó a él y a su amiga, Ñ, entre las palabras del país llamado Honduras, creyendo que por su condición de ser un país que las llevaba en su gentilicio, la encontraría. Habiendo fracasado, continuó hacia el norte, empeñado a indagar en lo más recóndito de la historia de los signos y sus raíces. En territorio mexicano topó con un habitante de nombre X. Su figura era la de dos líneas cruzadas que en su nombre no lo contenían. Era de las letras menos populares y sin embargo se ceñía México con identidad y se sentía orgulloso de ello. De X podía pensarse como una inadaptada y sin embargo permanecía por tradición. Entrados en confianza, la señora X le contó la historia de su mejor amiga, a la que llamaban la inútil K, y que era bien utilizada porque se acoplaba a palabras extranjeras como kimono y karaoke y formaba parte también de las 27 letras disponibles al castellano. El señor Ñ llegó a la frontera de México, donde fue bendecido por la señora X y cruzó nadando hacia Estados Unidos. Era un territorio donde no podía mencionarlo ni escribirlo, pero por no encontrarse dispuesto en su lengua ni en los teclados gringos. Le decían Ñ para bien acoplarla, y lo trataban con desdén. Andando por aquellos rumbos, el señor Ñ conoció a W, una letra que usaba el Spanglish para hacerse entender como la comunidad latina con la comunidad latina, perdón. El señor W o W, le hace W, como era conocido en el país americano, lo hizo sentirse bienvenido. Walk conmigo, vato, le dijo W, y haciéndose de adverbios inexistentes como basurear, que para él significaba buscar entre la basura, le hizo escudriñar en los diccionarios y hemerotecas de cabo a rabo sin resultado positivo. En la Blanca Alaska, el señor Ñ terminó su recorrido. Al sentir el frío de la ausencia y la extensión de la lejanía, decidió regresar con la señora H. No podía engañarla inventando palabras inexistentes. Al leño estaba de no haber hallado la respuesta, pero traía consigo el fervor de haber llegado al imposible de los signos por amistad. Ya de regreso, a la señora H en su encontró a la señora H en su casilla, preparando un té de aluceña. Al verle le dijo que le gustaba regresar a ese su espacio hogareño. Entonces la señora H, al escucharlo, le vio la mueca de su guión medio, figurando una sonrisa, y así los dos disfrutaron en su reencuentro de aquella nueva hazaña en las tantas letras que en peripecia se ajustan e intercambian para generar mil historias como esta. Cabe mencionar que hogareño pues lleva la H y la ñ, que era la palabra que andaba buscando, ¿no? Y en el relato se dicen muchas palabras que tienen la H y la ñ incluidas. Muchas gracias, Héctor. Pero a ver, cuéntanos de dónde salieron estos personajes. Es decir, primero fue el personaje, los personajes en este caso, porque son muchos, o Ajá. primero fue la historia y después los personajes. Sí, precisamente por eso quiero que lean también el otro que yo les recomiendo, porque aquel sí es un personaje al que yo le escribí una historia. Y en este caso, yo tenía ganas de hacer una historia en donde que tuviera que ver primero con letras. Quería que fuera un poco, eh, que tuviera que ver precisamente con palabras y que fuera sacado de la ficción misma. En este caso, precisamente comencé a pensar en la letra H, que si cuáles eran las letras, puse yo en el Google, que si cuáles eran las letras que menos se utilizaban, y me apareció la ñ, la X, la Z y algunas otras, y entre ellas también quise incluir a la H porque era muda y quería que ella fuera la que tuviera a la señora H yo le creé esa idea de que por ser muda tenía ciertas condiciones para requerir esa amistad con Ñ, ¿no? Entonces, así fue como se me ocurrió esta idea precisamente de los personajes de la H, la Ñ, y por ahí se cruza también la X de México, ¿no? Que le quise dar también utilidad después que se me ocurrió la historia. Prácticamente me sucedió eso que dijo Eduardo, de que a la hora de que encontré a los personajes que yo quería, se me fueron envolviendo ellos solos con la historia. Y ellos fueron los que me abrieron prácticamente la historia, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Aparte, si me permites, me parece muy interesante porque pareciera, ¿no? O sea, digo, a mí me pasó cuando leí tu cuento que uno se hace consciente de la personalidad de las letras
a medida que va Exacto. leyendo, dices, sí es cierto, ¿no? Así es la K, ¿no? Así es la H. Bueno, en fin, qué maravilla. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos. Y bueno, vamos a esta segunda ronda de reflexiones, ¿no? Para seguir amarrando este interesantísimo tema, creo. Pues ahora sí, vamos a darle la palabra a Eduardo, ¿no? Para que vayamos uno y uno. De acuerdo. Entonces, Eduardo, esta segunda ronda vamos a profundizar sobre cómo se establece un perfil de personaje, ¿no? Para los que no se habían enterado, pues sí, a lo mejor hay que delinear el personaje antes de escribir la historia o un poco a la par. Después, todas las historias requieren de que los personajes estén perfilados. Ahorita más o menos nos dejaste entrever en la primera intervención, pero ahorita profundizarás. ¿Cómo es tu proceso? Y luego, ¿qué es la psicología del personaje y cómo se configura, ¿no? Y esto yo lo pego con lo que decía sobre hacer el personaje complejo, ¿no? No plano. Entonces, ¿cómo conseguimos esto, Eduardo? Adelante. Tiene aquí las cosas divertidas y lesiones autorales que ocurren y también las personalidades de uno como escritor y sus búsquedas. Muchas veces empiezas por darle nombre, porque tal como decimos de los poetas nombran el mundo, nombrar un personaje puede ser trascendente para tu obra, ¿no? Y muchas veces hasta el nombre puede cobrar sentido y un subtexto o símbolo dentro del texto. Pero es decisión si das nombre o no, porque a veces también dar nombres haces que el lector pues enarbole características o se fijen ahí en un nombre parecido cercano. Igual sucede con su género, ¿no? A veces me da por tratar de hacer textos donde no incluyo nombres o son nombres completamente inventados. Desafortunadamente en español no tenemos, vamos a llamarle la partícula neutra, o eso es femenino o masculino, no hay algo propiamente que nos permita hablar en una forma neutra. Entonces, sobre todo un reto tratar de escribir en formas neutras y haciendo que quien lea sea el que asuma el género o hasta el nombre de lo que están leyendo. Y eso es un reto, es un ejercicio muy interesante. Y por lo mismo, de ahí de los perfilamientos que viene, si importa o no importa para narrativa, ya es decisión, y también depende si eres pan, si planner y el tipo de obra, características físicas, psicología, vamos a detallar más sobre psicología. Las formas de hablar cuando empleas diálogos son muy útiles, porque en ocasiones cuando escribes, los diálogos suenan muy semejantes cada uno de los personajes. Entonces, o buscas muletillas, fijaciones, palabras, giros, neologismos, algo que identifique a cada uno de los personajes y que inclusive aunque no pongas un verbo diciendi de dijo, expresó, comentó, sepas quién está hablando nada más a través del muletillo o el giro. Algo que también se nos olvida es que está el personaje, pero el personaje no es algo aislado, no vive en un espacio narrativo blanco, vive con relaciones sociales, somos animales sociales. Entonces, como animales sociales tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos amores. De todo eso también de una forma u otra involucra y el perfilamiento puede llegar a ser importante y para la narrativa puede ser importante. Costumbres, hábitos, digo, somos de los lugares donde venimos. Y muchas veces, y de repente, unas cosas que comentamos, se acostumbran los 15 años, es una niña que va a cumplir los 15 años, posiblemente, pues los 15 años es un motivador psicológico o está en contra de eso. Entonces, en un contexto también, y solamente de México, también de América Latina existe. Parece ser que se congeló un poquito, Eduardo. Se te congeló a ti también, ¿verdad, Héctor? Las ceremonias aquí. Todos esos elementos se van involucrando y van actuando. Y con eso me puedo seguir, pero hay Eduardo, una característica. perdón que te interrumpa. Regrésate un minutito atrás porque te congelaste un instante. Entonces, regrésate tantito. Sí, voy. Déjame verificar si estoy en la red correcta. Muy bien, entonces te decía, estaba en las características físicas. De los 15 Y años te quedaste. los 15 años, perfecto. Los 15 años, digo, una chica de 15 años, digo, puede también tener un contexto y puede que quiera o no quiera, pero la influencia social de la familia puede hacer que suceda. ¿Y qué viene además de eso? De la educación, puede que tengan no es lo mismo primaria sin estudios, doctorado, estudios múltiples, haber estudiado de forma local, viajar para estudiar. Todo eso involucra y hace que el perfilamiento del personaje tenga características que inciden. Ahora, de todo esto hay una característica muy peculiar y es algo que yo siempre he defendido, que fue lo que me enseñó Celso Santa Juliana, que es un maestro que siempre he respetado mucho. Nosotros escribimos el dolor desde las fallas, entonces, tal como lo mencionaba, no es las fallas de los personajes, los vacíos de los personajes, normalmente son los que hacen eco en los lectores.
hacen eco en el conflicto y hacen eco en las resoluciones, y a veces nos enojamos con el personaje o hasta con el autor porque lo que hizo no era exactamente lo que de hecho hubiera deseado que hiciera. Entonces, esas fallas, esa falibilidad, esa forma tan ser humana de errores, es algo fundamental y es fundamental en el perfilamiento de los personajes. Y así pues nos podemos seguir. El chiste es que precisamente de estas cuestiones hay una característica psicológica, sociológica, física, que es lo que lo hace memorable y se queda. Voy a hacer una mención, las prostitutas de la mente, de Haruki Murakami en el buque de vuelta al mundo. A mí siempre se me han quedado, quizás no me acuerdo de la trama, pero se me quedaron nada más porque eran prostitutas de la mente. Era una profesión completamente extraña. Ahora, ¿qué va a pasar? Todos los requeremos que siempre sean perfilados. Aquí hay una cuestión bien interesante y voy a hablar, por ejemplo, les voy a contar un cuento de Hemingway. Se venden zapatos de bebé sin usar. ¿Hubo perfilamiento o no hubo perfilamiento? ¿Dónde quedó el perfilamiento? Y es algo maravilloso. Sí existe un microperfilamiento en la microliteratura, pero queda a cargo normalmente del lector, con pequeños elementos del autor, construirlo. Acá es toda una historia dolorosísima, posiblemente, que no conocemos, pero nos pega de algo que no vemos. Entonces, como tal, precisamente pues, los perfilamientos existen. Puede ser el fantasma de Samperio, que solamente escribe como título fantasma y el resto de la hoja está en blanco. Cada quien se imaginará el fantasma, la nueva aparición. Entonces, ahí vamos a lo que sigue. Ya platiqué de perfilamientos y demás. Entonces, ¿qué sucede? Sí puede haber perfilamientos hasta el grado que uno necesite y desee. Y también depende del tipo de escritor que sea. Ahora, hay lugares donde el perfilamiento sí es necesario y forzoso, si no se enojan con las reglas. Y son textos tipo bestsellers o comerciales. Ahí efectivamente, si vamos a poner un espía de acción, y el referente siempre ha sido Ian Fleming y James Bond, pues ya tenemos características. O de un cowboy. O cuando Space Opera de ciertos tipos de Space Opera de los 50, ¿cuál es el perfil del astronauta? Entonces, hay perfilamientos que son claros. Ahí también están los arquetipos de cómo de ser un dios, cómo es Dios Padre, por dar una idea, Zeus. O de repente se ponen modas. Podemos hablar ahora de estereotipos, el hipster como estereotipo. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que ya se perfilan como de lengua pop, lengua común, cuestiones culturales, y hay otros que les vamos agregando o los transformamos para generar precisamente esas zonas de vacío, los conflictos, porque no siempre el arquetipo y el estereotipo no somos eso, somos mucho más complejos. Ahora, ¿cuál es mi proceso? Normalmente cuando me piden textos de 4 páginas, nada más uso lo esencial. De mi profesión, lo esencial, lo necesario, a veces obvio descripciones, características, sino más bien entre la acción, los sucesos y las reacciones, y dependiendo si quiero un final cortasariano, un final abierto, demás, es como creo el personaje. Muchas veces lo que he hecho el reto es tratar de escribir de una forma que no del contexto del nombre, no de contexto del género, u otras veces hay simbolismos en todos los nombres de personajes, ciertas formas de actuar, tatuajes y demás, con respecto al simbolismo de la obra. Y los se llaman 3 golpes, ocasiones, o los 3 símbolos colocados. Ahora, ¿qué viene también? En textos más largos vas desarrollando. Conforme van creciendo, tienes oportunidad de aumentar características, estas características que se van involucrando hasta llegar a la novela. La novela puede ser completamente trascendente. Todo el pasado. Y lo vamos viendo con brincos hacia el pasado y recuperando. O puede verse temas que ahorita, por ejemplo, estamos examinando en la carrera, las novelas que son polifónicas. Tenemos multitud de personajes con multitud de formas de hablar y multitud de interacciones. O tenemos personajes ausentes, como testimonio sobre Mariana de Gar. Entonces, todas estas formas son válidas y son formas de perfilar sin perfilar. Podemos perfilar como autores, los demás personajes pueden perfilar y construir imágenes inexactas, porque todos subjetivamente construimos la realidad y particularmente lo que es el pacto de verosimilitud. Ahora, ¿qué es la psicología? Hay una cuestión ahí básica y muy importante. Todos nosotros tenemos motivadores, deseos, anhelos, emociones, y a veces unas bien escondidas y a veces bien oscuras, que a veces son tan enterradas que no sabemos cómo es lo que está afuera. Entonces, a través de diálogos, de elementos en la narrativa, como que se alcanza a ver algo a través de ese velo y está. Y entre ellos también está precisamente las fallas. A veces somos recios a verlas. Todos más los ven. O a través de máscaras que se agrietan, ahí están esas cuestiones. Pero ahí lo que viene es precisamente una cuestión constante en la narrativa, que es el conflicto interno. De alguna forma, el personaje se ve de cierta forma, cree que necesita algo, cree que ve algo, cuando realmente en el arco de desarrollo, en los arcos son múltiples personajes, él descubre a través del arco que quizás lo que él creía que se veía en sí mismo, lo que creía que necesitaba no era lo que necesitaba.
Y eso es lo que le da potencia a mucha narrativa, porque nos identificamos, porque nosotros también carecemos de eso y que a veces creemos esas cosas y a veces a través de la lectura existen identificación o rechazo y ya dices, ¡zas! Entonces es precisamente crítico esta cuestión interna de la falibilidad que es el conflicto y el verdadero ser contra el supuesto ser en la psicología. Muchas gracias, Eduardo. Qué interesante, qué profundo y vamos, o sea, vamos a darle la palabra a Héctor, a ver qué opina al respecto y a ver qué podemos amarrar aquí. Héctor, ¿cómo se establece un perfil de personaje? ¿Todas las historias requieren del perfil de personajes o de que sus personajes estén perfilados? ¿Cómo es tu proceso personal y qué es la psicología del personaje y cómo se configura? De acuerdo. Adelante. Muchas gracias. Creo que aquí el que va a salir ganador eh, con tanto aprendizaje soy yo. Me gusta mucho la manera en que habla Eduardo Joni. Qué bueno que lo invitaron para que él llene esos vacíos que tengo yo. Ahorita que Eduardo Joni hablaba acerca de que se tiene que hacer, plantar para el personaje todo, eh, toda una... Se me vino a la mente, perdón, lo voy a complementar diciéndolo, de que a los escritores a veces se le dice que son de brújula o que son de mapa. Esa palabra la he escuchado yo ocasionalmente y creo que explica precisamente lo que decía Eduardo Joni, que cuando tú creas un personaje, si tú te sientas y si eres un escritor de mapa, vas a darle características psicológicas, cuáles son sus problemas y dejarnos sorprender por lo que tú le apliques a ese personaje, ¿no? Em, em, hay, a mí lo que me gusta mucho de los personajes es de que muchas veces la historia ayuda mucho también a crear el personaje. Por ejemplo, algo que también decía Eduardo Joni, y disculpen que esté tomando en base, pero se me vinieron muchas ideas a la hora de que lo estaba escuchando y me salí un poquito de lo que yo ya traía planeado decirlo. Cuando eres escritor de relatos cortos, o bueno, eres escritor de relatos cortos y quizás también de novelas, el tiempo que tú tienes para explayarte en la explicación en una novela es muy largo y tú puedes dar muchos giros. A mí lo que no me gusta en un personaje sería que fuera voluble, pero si el personaje lo requiere, puedes tú idear un personaje voluble precisamente, ¿no? Entonces, me gusta mucho que el entorno de lo que es el perfil del personaje también tiene mucho que ver con la historia. Lo que, por ejemplo, explicaba acerca de Basterrica, que cuenta la historia en tercera persona, lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿no? El libro se trata de que un virus atacó a, a los animales y ya no hay proteína para comer. Entonces, deciden los gobiernos en idear, vender personas para poder generar, o sea, humanos, para poder abastecerse de la proteína que hace falta, ¿no? Entonces, el relato en primera comienza ya cuando tienen resuelto el asunto de cómo se le va a hacer y ya comienza a partir de que la producción de los humanos está realizada para el consumo. Entonces, hay dos tipos de personajes aquí, los que viven y comen y los que son comidos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó mucho es que el personaje principal al que tú consideras que es la única persona sensata de este relato y que es con el que tú vas cobijado en todo el relato junto con él, lo menciona en tercera persona. Todo el relato está en tercera persona, como si Basterrica dijera, ¿sabes qué? A mí aléjenme de esto. Yo no pertenezco a esto, yo nomás estoy explicando lo que yo estoy escribiendo. Entonces, cuando yo llego al final del libro, que no se los voy a contar, entiendo por qué también al personaje en el que yo me estaba escudriñando, por qué también era elegido para ser emitido en tercera persona. Entonces, eso es a lo que yo refiero con respecto al perfil del personaje, ¿no? Se nutre tanto de una historia larga como una corta. Por ejemplo, alguien que a mí me gusta mucho sus relatos cortos, perdón, pero por el nerviosismo se me olvidó el nombre, voy a tener que buscarlo en mis notas. Es, perdón. Ah, el del Jardín de los Cerezos, Chekhov.
Sí, Chekhov. Ok, no lo encontré en mis notas, perdón. Él es un escritor de relatos cortos, pero me gustaría que lo trataran de leer no solo en sus novelas o en sus obras de teatro, sino que lo leyeran también en sus relatos cortos, porque el perfil que él les da desde un principio a los personajes hace pensar que esta historia nos va a llevar a una historia mucho, muy larga. Y resulta ser que no, la termina tajantemente, pero ya te explicó el perfil del personaje, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, se llama Aniuta, que es una muchacha que es compañera de estudiantes que llegan a una parte donde, que es como tipo un internado donde están doctores y personas que están estudiando y que es dama de compañía de estas personas. Y cuando lees el personaje de Aniuta, pues te enamoras de él porque te enterneces, ¿no? Entonces, no solamente el perfil se puede lograr en novelas largas, sino también como Chekhov en Aniuta o en muchos de sus relatos cortos se logra. Mi proceso, yo comencé, tuve la buena fortuna de que como yo estaba brincando de un lugar a otro buscando cuál iba a ser mi manera de escribir y todo eso, me uní a un grupo de jóvenes en aquel entonces que nos decíamos neoteatralistas, ¿no? Y agarramos a la Celestina como nuestra Biblia, porque esta es la primera novela que está escrita en forma de teatro, pero que está tan extensa que no sabes si es obra de teatro o si es una novela, ¿no? Entonces, nosotros hicimos toda una historia alrededor de eso y nos nombrábamos neoteatralistas, ¿no? Entonces, yo cuando comenzó a suceder lo de que yo me volví neoteatralista, utilizamos mucho los objetos para darles también vida. Entonces, a mí eso es algo que me gusta mucho. Por eso la cuestión de las letras yo les di la cuestión de verlas como si fueran un personaje humano, ¿no? Y lo he hecho con violonchelos y lo he hecho con muchas cosas que son objetos. Entonces, el perfil del personaje se logra precisamente también contando la historia alrededor, no solamente dándole las características físicas, que sí son importantes, ¿no? También una ideología y a mí lo que me ha funcionado mucho precisamente para crear personajes es verlos precisamente y generalizar y hacer un mapa precisamente del personaje. Yo muchas veces me he guiado por brújula y muchas veces me he guiado por mapa. Cuando me he guiado por brújula es porque ha sido una idea que me vino de repente y que la tengo que escribir de esa manera, ¿no? Ese es mi proceso. Y la psicología del personaje y cómo se configura, precisamente aquí vendría otra vez a cuenta la pregunta de que si el personaje le creamos una historia o el personaje forma parte también le creamos una historia o la historia requiere el personaje, ¿no? Si tú utilizas la primera opción, tú sí podrías generar un personaje con ciertas características y a mí me gusta mucho esa cuestión de la psicología del personaje. Y como yo muchas veces no, eh, em, como no tengo esa formación, lo que hago es precisamente tomar como ejemplo a un tío, por ejemplo, a un tío, a mi abuela o a ciertos personajes que tienen ciertas características y que son las que yo quiero para configurar la psicología del personaje, ¿no? Como dije, creo que el que salió ganador en esta plática soy yo porque estoy aprendiendo mucho de lo que dijo Eduardo, que se me hizo muy interesante. Muchas gracias, Héctor. Pues fíjense que digo, es maravilloso, han sido maravillosas las intervenciones de los dos. Este, estoy un poco, no sé si disentir un poco en cuanto a la perfilación de personajes, que no necesariamente tiene que haber perfilación. Me parece que los ejemplos que mencionaste, Eduardo, y el cuentito este que leíste, ¿no? Se venden zapatitos de bebé sin usar, algo así. No sé si lo cité bien, pero algo así iba. Eh, Vamos, yo pensaría que es como la excepción quizá, ¿no? O sea, de que es una situación muy específica, que es una configuración de una historia muy específica con todo lo que
vamos, con toda la vastedad que eso pueda tener, ¿no? De estas situaciones específicas, ¿no? Este, pero, ¿saben? Cuando estaba precisamente armando como el guión de esta charla, pensaba justamente en que también tiene mucho que ver con el oficio de cada uno de los escritores, ¿no? Ustedes me parecen, ustedes dos, bueno, y otros más, evidentemente, ¿no? Pero me parecen particularmente excelentes narradores, ¿no? Entonces, pues invito a las personas a que los lean porque son fantásticos. Pero además se ve la configuración del oficio, ¿no? Y me parece, ¿no? Que el necesitar o no perfilarlo, o sea, a lo mejor es algo que te puedes brincar, porque ya tienes el oficio, ¿no? Pero sí hay una perfilación que está intrínseca, ¿no? Y que a lo mejor te la brincaste por escrito, pero sí tienes muy configurado que el personaje tiene límites, ¿no? Con todo y que pueda de pronto contradecirse, ¿no? De sus contradicciones y sus conflictos y demás, sí hay barreras que no va a pasar, porque eso ya no sería verosímil, pienso yo. O cómo logras que se haga verosímil, ¿no? O sea, ya es como cuestión de cómo lo configura el autor, pero me parece pues que sí hay una perfilación intrínseca, ¿no? Independientemente de que necesitemos ponerla en el papel o no necesitemos ponerla en el papel, porque pues el oficio ya te lo dio, ¿no? Y les digo, o sea, me parece que ustedes dos tienen mucho oficio en particular y eso se nota, ¿no? Se nota en los cuentos, en la narrativa, y pues nada. Yo feliz aquí pues de que nos compartan y de que nos ilustren, pues. Entonces, digo, vamos a darle paso a lo siguiente. Bueno, voy a leer algunos comentarios que nos han estado llegando, que ya son bastantes de hecho, ¿no? Y después vamos a lo que sigue, ¿no? Liliana Fassi, me conecté un poco tarde, pero lo que estoy escuchando es interesantísimo. Un abrazo, Liliana. Omar Kiki Granados, muy bien, Héctor, estás en lo mero tuyo, bendiciones a los tres. Muchas gracias, Omar. Omar Kiki, tú eres H. Héctor. Serrano Kevin, un fuerte abrazo y felicitaciones a Héctor Vargas por transmitir su arte con tanta pasión. Sama Fox, hermanos, saludos. No sé si me conecté tarde, pero aquí andamos. Saludos, Sama. Jezreel, llegando tarde, pero contento de escucharlos. Un abrazo desde la Goticueva. Un abrazo, Jezreel, querido. Jessica Rengifo, siempre es un placer escucharlos. Jessica, besos. Hasta Colombia. Alejandra Díaz Márquez, ¿cómo ven que uno se encariña con sus personajes? Ale otra vez. Um, ¿Qué tan recomendable es utilizar una persona real para volverla un personaje, ¿no? Creo que nos vamos un poco otra vez a la primera parte con esta pregunta, pero bueno, ahorita ya ustedes abundarán. Carlos Galicia pregunta, ¿qué papel juega la circunstancia en una historia? Estas dos últimas preguntas vamos a guardarlas para la siguiente reflexión y vamos a darle paso pues al cuento de Eduardo Joni, al relato, la obra de Eduardo Joni. Adelante, Eduardo. Gracias. Un último rezo. Te intenta atrapar, pero le esquivas de nuevo. Es inútil seguir escondido y huyes cerrando puertas por detrás para ganar unos minutos. Desciendes varios pisos y sales a la ciudad que vaciaron desde días atrás. Corres rumbo a la iglesia del barrio. Allí hay esperanza, murmuraron tus vecinos antes de desaparecer. Cuando llegas, empujas con dificultad el portón de la entrada, te cuelas y lo regresas a su lugar. Dentro, la penumbra es rota por la iluminación del atardecer que decae en los vitrales. Te arrodillas frente al altar. Encima cuelga una enorme y vacía cruz. Tejes tus manos en un puño doble y descubres que no sabes rezar. Eres ateo. Intenta recordar que sigue tras Padre nuestro que estás en los cielos. No lo logras. Y te distraes con los grandes, inútiles clavos en cada transversal y gigantesco crucifijo. La luz casi ha muerto cuando, crujiendo, se arrodillan junto a ti. Por el rabillo del ojo ves cómo tu acompañante junta las palmas e inclina la cabeza. Su largo cabello cae y tapa su rostro.
Inicia la letanía que no recordabas. Entonces aprovechas para acompañar en un murmullo algo desfasado. Cuando el destello final del sol refulge en la iglesia, llegan al amén. Te das la vuelta y tomas de los hombros a tu compañero. Deseas agradecerle su ayuda en un momento tan difícil. Con la tenue, última claridad del día, estás frente al rostro de Jesucristo. Encarnó en la figura de madera que debería colgar en la cruz. Sus ojos pintados no ocultan su terror y empieza, Cordero de Dios que quita los pecados. Cuando el portón retumba fuertemente al abrirse de golpe, Cristo, temblando, te abraza de súbito y susurra, sálvame, ya no hay cielo, mientras la crepitante negritud los empieza a envolver. Gracias, Eduardo. Qué maravilla. Cuéntanos por qué escogiste este cuento en relación al tema de los personajes. Estamos hablando de microficción. Esta es una narración de nomás de una cuartilla, donde evidentemente, bueno, si se dan cuenta, una de las reglas que puse, no estoy nombrando al personaje. Tengo una que otra falla, pero casi logré que no tuviera género. Hay un detalle ahí con algunas palabras, pero sé que algún día en una revisión lo voy a lograr. Lo siguiente, pues todos conocemos, al menos en México, en Hispanoamérica, las iglesias, con sus cruces y con los Jesucristos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Jesucristo, pues tiene todo un simbolismo, una representación. Y si de repente el asunto del eje de la narrativa es representar un terror más allá del terror, por decirlo de alguna forma, pues era elaborar a través de un personaje, teniendo el punto de vista, que es algo que no hemos tocado el día de hoy, porque también da para mucho que explicar qué es el punto de vista, siempre en una segunda persona, haciendo referencia a las acciones, y no exactamente dictándote, pero conduciendo las acciones para llevarte hasta un lugar y que tú, ahí estando allí, veas algo que todos quiero pensar que hemos visto alguna vez, un Jesucristo en la cruz, en el altar de una iglesia, pero en este caso están los clavos sueltos, no es el Jesucristo, y el Jesucristo no es aterrorizante que se ponga junto a ti y empiece a rezar. Digo, es bastante fuerte la imagen. Lo terrorífico es que pida que tú seas quien lo salve. Entonces, precisamente esto, dentro del perfilamiento de personajes, nuestro protagonista, pues puede ser cualquiera de ustedes. Puede ser una historia así, más allá, un poco güero, un poco de terror. Y de repente, pues, cruzarte con algo que lo tenemos perfectamente bien perfilado, que es un Jesucristo, en su contexto tanto histórico, simbólico, como de objeto. Y conjuntar los dos elementos, procurar o buscar, tratar de romper pues, de alguna forma, lo que se esperaba del cuento mismo. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, efectivamente, es es una imagen muy fuerte, terrible, ¿no? Un poco. Y me parece que también que nos lleva mucho a la niñez, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros cuando éramos niños y fuimos las primeras veces a una iglesia y vimos el Cristo terrible, ¿no? Inventamos mil cosas en nuestra cabeza y por qué el Señor está así, y cuando entrabas al sagrario, ¿no? Con esa atmósfera, bueno, que además las iglesias se prestan mucho, ¿no? Pues para que se nos ocurra toda clase de cosas, ¿no? Sobre todo en la imaginación infantil. Entonces, pues maravilloso, maravilloso, Eduardo. Bueno, vamos a pasar a la última ronda. Nos quedamos en en las preguntas de Carlos y de Alejandra. Carlos preguntaba, ¿qué papel juega la circunstancia en una historia? No sé si alguno de los dos quiera o los dos quieran como anotársela. Alejandra decía, ¿qué tan recomendable es utilizar una persona real para volverla un personaje? ¿No? Y aprovecho para leer pues, los otros comentarios que nos han llegado. Manny Martínez, excelente Eduardo. Ali García Peraza, aplaudo poder escucharlos en vivo, aplausos mi querido Héctor, Jezreel, uno debe escribir hasta lavando trastes, ahí en ocasiones salen las mejores historias. ¿Verdad que sí? Sí, claro, por supuesto. Orlando Valdés, brillante. Manny Martínez, el entorno nos puede revelar características del personaje que no se mencionen directamente. No sé si alguno quiere como, pues igual reservarse la respuesta, pues o escribir la respuesta, o más bien
Sí me entienden, ¿verdad? Escribir la pregunta para contestarla, pues. Canario de la Cruz, es muy interesante lo que dices, Héctor. Canario de la Cruz, aquí estoy contento de escucharlos, hace falta esos espacios. Abrazo a estos señores y la contribución que hace ella. No sé si ella soy yo, pero gracias, Canario. En fin, pues, bueno, tomando en cuenta estas interesantes preguntas que nos están haciendo nuestros acompañantes del otro lado de la pantalla, vamos a cerrar esta tercera ronda, ya estamos terminando prácticamente, ¿no? Con estas reflexiones, ¿no? ¿Cómo se consigue la verosimilitud del personaje con respecto a la historia que le ocurre? Un poco creo que ya se han como entrevisto, ¿no? Digo, ya se ha dejado medio ver entre líneas. Y algunos tips y recomendaciones de lecturas formativas para crear personajes en la narrativa que nos puedan recomendar. Y bueno, las conclusiones de cada uno de ustedes con respecto pues a esta interesantísima charla que por supuesto que da para muchísimo más. Entonces, pues adelante, Héctor. Muchas gracias. ¿Cómo se consigue la verosimilitud del personaje? Es muy interesante porque esa pregunta, porque es algo que yo me planteo a cada momento. Como yo me gusta mucho manejar mucho la cuestión de la música, los sueños en mis historias y crear el entorno que sea verosímil. A veces eh, es un poquito complicado, sobre todo, por ejemplo, algo que a mí se me criticaba mucho cuando yo comencé a escribir era que la forma de hablar de mis personajes no eran las adecuadas para, para lo que yo estaba tratando de expresar. Entonces, yo quería y trataba de justificarme de una manera y voy a tomar precisamente la pregunta que hizo Alejandra de si tomamos a personajes reales. Fue lo que yo comencé a hacer precisamente, tomar a personajes o cuestiones que tenían que ver con em, la forma de ser por ejemplo, de mi tío Fidel, que yo lo utilizo mucho, bueno, aunque no se note, muchos de mis personajes tienen que ver con mi tío Fidel, la forma en que él tomaba la taza de café, cómo cruzaba las piernas para platicar, ese tipo de cuestiones. Entonces, para mí, yo sí he tomado propiamente la psicología para conseguir esa verosimilitud de mis personajes tomándolos de personas que existen, porque de esa manera es más sencillo. Si yo tomo, por ejemplo, la cuestión de la pérdida del papá de alguien, tomar a una persona que sé que está pasando por eso, yo puedo tomar. Y muchos de mis escritos también tienen que ver conmigo mismo, ¿no? Muchas veces yo mismo, aunque no lo explique o que lo lleve a una ficción mucho más allá de lo que de lo que me ha pasado, me tomo como referencia, ¿no? Nuevamente quiero, pues, decir que para complementar esa verosimilitud, pues también tengo que ponerlo en un entorno que sea verosímil. Y muchos de mis cuentos que tienen que ver con sueños o con música tienen esos escapes, pero dentro de lo que es la ficción está permitido, ¿no? Está permitido esa cuestión. Ahorita algo que se me hizo muy interesante que dijo Honey, lo dijo en dos participaciones atrás, creo, que acerca de que él trata de no tener género en algunos relatos. Yo lo intenté y créanme que es muy difícil. Bueno, para mí es muy difícil y celebro que él sí lo haya podido realizar. Yo tengo dos relatos nada más que si los leen de principio a fin no saben si la persona es hombre o mujer o que trato de que no sea, que no se dé a notar esa cuestión. Entonces, eso es otra cuestión que se me hace muy padre recalcar, ¿no? Sobre los tips y recomendaciones de lecturas formativas, me gustaría a mí, algo que me ha ayudado mucho es la crítica a la razón literaria de Jesús G. Maestro. Eh, eh, y otro que me gustó mucho y que me ayudó a aprender mucho acerca de literatura
de personajes y de esas cuestiones acerca de la ficción. Y el planteamiento que yo hice al principio precisamente tiene mucho que ver con eso, es de Ramón de Rubinat, que sigue mucho la crítica a la razón literaria de Jesús G. Maestro. Tiene un libro muy bueno que se llama Comentarios de los Saltillos de Brumal, Ramón de Rubinat. Ese yo lo recomiendo mucho y habla acerca del libro de Cristina Fernández Cubas, que es Mi hermana Elba y los Altillos de Brumal, que no es fácil de conseguir. Yo lo tuve que conseguir por medio de Amazon y está usado, pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Otro, ya encontré a Anton Chekhov, perdón. Alguien que me gustaría que se leyera, no tanto para aprender acerca de teoría y ese tipo de cuestiones, sino para aprender, porque también leyendo se aprende, es precisamente Anton Chekhov y sus relatos cortos están buenísimos, ¿no? Eh, Cualquier libro de Honoré de Balzac, de hecho, yo pienso que Honoré de Balzac fue el primero que me llevó a replantearme la cuestión de la psicología de los personajes, porque él trató en el entorno en el que él vivía hacer algo que le llamó la comedia humana y tomar los pecados capitales que existían, tomar a ciertos personajes para crear sus historias. Y me gustó mucho la manera en que él los presentaba a los personajes, ¿no? Y bueno, él también ya dije que leyeran el de Cadáver Exquisito para que entiendan un poquito de la tercera persona que entra en conjunción para crear a ese personaje del que estamos hablando. Muchas gracias, Héctor. Pues qué maravilla tenerte aquí. Gracias, gracias por todas tus contribuciones y por compartirnos tu arte. Eh, Eduardo, amén de las preguntas que planteaban Alejandra y Carlos, ¿qué papel juega la circunstancia en una historia? ¿Qué tan recomendable es utilizar una persona real para volverla un personaje? Eh, ¿Cómo se consigue la verosimilitud del personaje con respecto a la historia que le ocurre? ¿Qué tips y recomendaciones de lecturas formativas puedes darles a quienes están interesados en escribir narrativa? Y pues tus conclusiones con respecto a esta charla. Adelante. Claro que sí. Primero, respecto a las circunstancias y personaje, a veces dice que somos víctimas de las circunstancias, pero lo que tenemos que recordar es que más bien somos una espiral de circunstancias y sucesos. Muchas veces podemos decidir algo. No me le declaré y escogió a otro. Entonces ahora sufro. Esa circunstancia yo la propicié. Ah, pero me buscó y nos acostamos. Ya tomé una decisión que sabía que andaba con otro me gusta. Y así podemos hacer una espiral bastante dramática. Ese es un ejemplo. Las circunstancias no dictan a los personajes, pero las circunstancias van mano a mano. Y la vida real es así. Entonces, es la primera situación. Respecto a tomar a una persona o personas reales de entorno, no es recomendable, porque siempre es necesaria una ficcionalización, ya sea en 2, 3 o 6 pasos. Hay varias técnicas para ficcionalizar a los personajes. Lo que sí podemos hacer es tomar detalles, los detalles que mencionó Héctor, que son detalles a veces de gestos, habla, formas de actuar, además sirven para hacer congruentes, verosímiles a los personajes. De los ejercicios raros que me dejaba por ahí Celso, era uno que le encantaba siempre a lo de la primera o segunda clase, nos pedía que nos metiéramos un velorio, nos sentáramos y observáramos a las personas. Es excelente como un microteatro y microdrama. Y también lo recomiendo en una época en que todavía te puedas meter a urgencias en los hospitales. Yo digo, le paso en urgencias muchas veces en mi vida, he visto muchos microdramas en esos lugares. Es donde se reúne el cosmos humano en corto, cercano, con una cantidad enorme de gestos, gesticulaciones, formas de decir, hablar, actuar, vestirse, retos, o hasta las pelas encima del féretro, que no me han tocado, pero sí he escuchado de ellas, por las posesiones o por las diversas parejas, las casas chicas y grandes. Entonces, todo puedes ver en esos microcosmos. Algo que también llega a ser útil, sentarte en un parque, junto a un eje y demás, y ver pasar a las personas, ver lo que dicen más, y fijarte no qué historia traen, en los gestos, la forma como se toman, cómo visten, cómo agarran las cosas, cómo se sientan en las mesas, cómo están en las bancas, cómo corren. Todo eso son pequeños elementos que te permiten tejer la realidad
en tus textos. Y un personaje se constituye por muchas, una enorme cantidad de pequeños detalles como tal. Si es plano, lo acartonado se nota. Si agregas esto, le vas dando vida y de ese perfilamiento. Y a veces con un breve sentido de contexto, aunque sea narración corta. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay algo que es característico. Ya hablamos de la lucha interna. Y esa lucha interna se evidencia a través de la verosimilitud en acciones y emociones. Emociones, por favor. Los diálogos, las reacciones, todo eso también ayudan a dar verosimilitud. Pero hay unos tips que son bastante útiles. Primera, está el no describas, muestra. ¿En qué versión para el personaje? No describas, que los personajes actúen. No describas, que los personajes hablen. No describas, que los personajes mantengan silencios o escondan cosas. Y no describas, porque los personajes llegan a ser aparentemente confusos en un momento, hasta que descubres la narrativa corta, cómo se unen las historias o los elementos. Y en ese momento, aunque no esté todo descubierto, va a haber lo suficiente para que el lector identifique, se impacte, reaccione, reniegue, lo que sea. Ahora, asociado a esto, ¿qué puede ser de lecturas? Digo, una cosa que siempre pues, es útil, dado que es común en el cine, en las series, en los libros, Harry Potter es un ejemplo, el ciclo del héroe, el héroe de las mil máscaras de Campbell. Pero también lean su contraparte, por favor, porque no todos somos héroes, no es un mundo muy masculino, varón. Es el viaje de la heroína de Maureen Murdoch. Ese tiene que usarse en balance, porque realmente, recuerden, no somos hombres absolutos, mujeres absolutos. Realmente tenemos una mezcla de ambos y de forma idéntica actuamos. Algo que es interesante en lo que mencionaba Héctor son experimentos y tallereros con otros. A veces las narrativas, si uno piensa que escribe sin género, les juro, o sea, entrar a talleres y que haya mujeres, dicen, ya te cachamos. Fíjate que te falló, ¿eh? Porque a veces es más difícil como varón escribir personajes femeninos que a la inversa. Entonces te ayuda mucho a tallerear con mujeres, la mera verdad. Eso también es muy útil, particularmente en perfilamiento y cuando estás empleando protagonistas que son de género femenino o géneros alternos que no conoces, los grupos respectivos LGBTQ más. Otros libros que pueden leer son dos libros. Uno es de Orson Scott Card y Nancy Kress, por cierto, escritores de ciencia ficción. Es Carácter y punto de vista de Card. Y el otro es un nombre muy parecido, Carácter, punto de vista y emociones de Nancy Kress. Son de dos generaciones distintas de ciencia ficción, pero dan muy buenos tips. Pero eso ya es para un libro completo sobre ese tema. No están en español, están en inglés, lastimosamente. El que sí está en español es del Gotham, yo te me acuerdo, el taller de escritura de Gotham Writer Workshop, que es escribir ficción, una guía práctica de la Academia de Nueva York. Es un libro dedicado a la escritura y el segundo capítulo se dedica a carácter. Como introducción, como elementos genéricos, ayuda muchísimo a cualquier escritor en ciernes, algunos de medianos. Nada más acuérdense, es una visión norteamericana de la escritura en Hispanoamérica. Hacemos las cosas un poco distinto, pero bueno, sirve aprender de todos lados. Ahora, la máxima cuestión es que yo escuché a Héctor repetidas veces diciendo pues que él es de autoaprendizaje, todos somos de autoaprendizaje en su escritura. Realmente no hay una carrera para escribir. Sí, podemos tener escritura creativa en las universidades o lo demás, pero lo clave, la base es alimentarnos culturalmente. Y él lo ha hecho leyendo, pero no solamente leyendo podemos aprender y ver personajes. Tenemos acceso a cómics, y no me refiero, digo, Superman es todo un personaje que merece un análisis como el bueno, invencible, que es rete aburrido, por eso los villanos son más emocionantes como Hannibal Lecter, o como el Guasón, o las fallas que tiene Batman. De repente podemos ver también la lucha de Voldemort contra Harry Potter, y Voldemort tiene una característica, su no nariz, o su forma de ser y el innombrable. Entonces, todo ver esto, ver las películas, ver series, y si encontramos algo que nos lata, un personaje o grupos de personajes que de alguna forma nos muevan el piso, nos llamen la atención, nos identifiquemos, como escritores es revisar qué se hizo sobre el personaje, además de todas las peripecias, la trama, una serie de contextos, todo lo demás, pero ver qué fue lo que nos movió para que ese personaje se moviera. Hannibal Lecter lo adoran, y bueno, se comen las personas y es culto. ¿Para qué nos quejamos? Y ayuda a resolver crímenes. Entonces, van así. Finalmente, yo voy a resumir una sola conclusión, es una frase de Somerset Maugham. Nunca lograrás conocer lo suficiente de tus personajes. Y esa es la. Muchas gracias, Eduardo, qué maravilla. Pues maravilloso. Oye, antes de que, digo, para no dejar a Manny sin respuesta, ¿el entorno nos puede revelar características del personaje que no se mencionen directamente? Sí, mencioné, por ejemplo, los 15 años previamente.
No es lo mismo que tengas 15 años siendo de Las Lomas a que tengas 15 años en Iztapalapa. A través de decir de dónde vives o el barrio en que estás, ya existe un perfilamiento indirecto de lo que puede suceder. Claro. Muchas gracias, Eduardo. Pues una maravilla tenerte por aquí. Ojalá que no sea la primera vez, que te tengamos más veces. Y pues encantados, encantados y fascinados, y yo la que más. Héctor también, ¿verdad, Héctor? Eh, en fin, ahorita que mencionabas a Aníbal Lecter, precisamente me acordé, porque yo también tengo mi recomendación. Es una lectura más o menos reciente, el personaje de Robert McKee, ¿no? Que está muy bueno también. Y justamente lo que dice él ahorita me acordé de algo que dice con respecto, bueno, no con respecto a Aníbal Lecter, pero que va por ahí. Dice, bueno, es que debería de lograr el escritor, el narrador, que cuando el lector o el espectador no conozca ese personaje, aunque sea detestable, y en este caso pensando en Aníbal Lecter, bueno, es que si yo fuera un caníbal, me gustaría ser Hannibal Lecter, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, no lo sería, pero si por alguna circunstancia llegara a ser caníbal, me gustaría ser como Hannibal Lecter, ¿no? Entonces, pues, me parece bellísimo. En fin, voy a leer algunos comentarios más que nos han hecho el favor de mandarnos. Liliana Fassi, ustedes hacen que parezca fácil la creación de un personaje sin mencionar el género, pero sin duda hay mucho trabajo detrás. Por supuesto, sí, clarísimamente que sí. Canario, sí, ella eres tú. Mucho gusto, Canario. Aquí Nidia. Jezreel Fuentes, gracias por compartir sus vivencias literarias. No es nada sencillo la creatividad y considero que ambos hacen un gran trabajo en ello. En fin, Liliana, ¿puede ser de alguna manera más fácil escribir en segunda persona para no mencionar el género de los personajes? Héctor, ¿le quieres contestar? Sí, nada más repíteme, sí lo capté, pero necesito que me vuelvas a repetir la pregunta. ¿Puede ser de alguna manera más fácil escribir en segunda persona para no mencionar el género de los personajes? Ah, yo pienso que en cualquiera de ellos, primera, segunda o tercera persona, se puede lograr. Sin embargo, cuando tú te sales, sí, yo pienso que no, que sí, en cualquier, tanto diciendo yo, por ejemplo, puedo crear sin que se sepa, eh, el, sin que se sepa, lograrse una buena, perdón, que no se sepa qué género eres. Ah, se me ocurre. Estoy tratando de recordar en mis relatos en los que yo he logrado precisamente que no se me note el género, sobre todo que yo lo quería utilizar mucho cuando estaba como Mabel Pinos y que se me dificultaba mucho. Entonces, pero si cuando estás en primera persona y si tú desde el momento en que lo dices, que eres mujer, por ejemplo, lo planteas, es más sencillo que lo lleves a cabo porque ya la persona desde un principio se dio cuenta. Y eso me sucedió en una ocasión en que Manny Martínez había escrito un relato en donde ella se adjudicaba como hombre y yo tenía un relato que lo quería llevar precisamente a terminarse y me agarré de esa parte para yo también poder generar para poder generar el personaje. Entonces, yo pienso que en cualquiera se podría hacer en el yo, tú, él, en cualquiera de ellos se podría realizar. Vale, de que no es fácil en ninguno, no es Mm, fácil en ninguna persona, ¿no? Pero así sí es. se puede, pues. Carlos Alfonso, excelente, Héctor, me encantan tus cuentos y los personajes. Saludos, hermano. Jessica Rengifo, muchos corazones, corazones de regreso, Jessica. Y pues nada, muy felices. Yo ya tomé nota de las recomendaciones que nos hicieron nuestros invitados, Eduardo y Héctor, que nunca están de más. Lo dicho, da para mucho más esto
esto de los personajes y la narrativa, que en realidad pues creo que la abordamos poco en estas conversaciones, en estas charlas. Entonces pues vamos a tratar de darle más a la narrativa, a ver qué desentrañamos, pues nada, muchas gracias por todos sus comentarios, por acompañarnos. Muchísimas gracias a Eduardo y a Héctor por inundarnos de su sabiduría, ¿no? Yo creo que este video está para ver y rever varias veces, ¿no? A ver qué se nos va, digo, a la par que vamos reflexionando, a ver qué más se nos va pegando, pero excelente, ¿no? Maravillosas las reflexiones de ambos y por supuesto también la lectura de sus obras, ¿no? ¿Qué más? Pues ya nos estamos despidiendo. Gracias a nuestros invitados, gracias a César Vega que estuvo detrás de los controles como siempre, y pues sin él no sería posible nada. Gracias a quienes nos acompañaron, ¿no? Con sus comentarios, sin sus comentarios, quienes nos acompañarán en el futuro también muchas gracias, ¿no? Porque pues es la magia de la tecnología, estamos en el presente, pero también en el futuro, que próximamente será el pasado, etcétera, etcétera. Y bueno, andamos atrasados con la publicación de la antología, pero pues seguimos en eso, no quitamos el dedo del renglón. Entonces, pues ya nos estaremos comunicando con los seleccionados y pues ya estarán recibiendo las invitaciones para las presentaciones y demás. Esperamos que pues a principios del próximo año, ¿no? Porque prácticamente ya ahorita este año no se cuenta, ya, o sea, ya acabó el año, ¿no? Pues los invitamos a quienes no nos siguen todavía, que sigan las redes sociales de Sombra del Aire, que lean a nuestros escritores fantásticos, maravillosos. Hoy en particular, pues a estos dos, pero también pues a todos los demás que están ahí en la revista, que pues son geniales. Y pues también viene el taller de calaveras literarias, de calaveritas literarias, estamos a punto de sacar la convocatoria, pues también para quienes quieran inscribirse. Y pues nada, los saluda Nidiareli Díaz. Estoy muy feliz, muy contenta con esta charla, como con las otras también, pero no sé, me voy como con la cabeza girando, muy, muy feliz. Y nada, nos estamos viendo por aquí pronto y pues hasta la vista. Gracias a todos y buenas noches.